A ver, voy a compartir mi pantalla. Pues acá lo que he hecho es abrir la base de datos que les he enviado, ¿no? Simplemente ustedes descargan la base de datos, ¿no? En el del WhatsApp web, que está en el formato WF1, que hace referencia a una base de datos de tipo Workfile, ¿no? Asociada a EBIUS, ¿ya? Si ustedes tienen cargado el EBIUS 10, el 12 o tal vez el 8, directamente se va a abrir una ventana como esta, ¿no? Donde está la base de datos cargada, ¿no? Ahí está el rango, ¿no? O el periodo de las observaciones desde 1980 hasta 2002 en una frecuencia anual, ¿no? Esta es la muestra, el sample de 1980 hasta 2002 para un total de 23 observaciones. Como pueden apreciar, en esta ventana tenemos las tres series de estudio. Tenemos X, tenemos Y y también tenemos Z. ¿Ya? Entonces, este modelo que está acá, ¿no? Este modelo que está acá, está estimado con este software, ¿no? Pues para poder estimar un modelo de regresión lineal múltiple a través del método de mínimos cuadrados ordinarios, pueden hacerlo por comandos, por ejemplo, ¿no? Simplemente yo pongo ls, ¿no? Que hace referencia al método con el cual yo quiero estimar los parámetros de mi modelo, ¿no? Least square, ¿no? O sea, mínimos cuadrados, ¿no? Seguidamente pongo un espacio, la variable dependiente, una constante, la variable explicativa x y la siguiente variable explicativa z, ¿no? Le doy enter y ahí está el modelo estimado, que prácticamente es igual a este modelo, ¿no? Ustedes pueden visualizar, ¿no? Son los mismos parámetros estimados, ¿no? Acá tenemos 80, 95, 1, acá igual, de la misma manera. Para la variable x su coeficiente es menos 0,671, ¿no? Tres decimales redondeado. Menos 1,410, por ejemplo, para la variable z, y todos los demás es prácticamente lo mismo, ¿ya? Otra forma tal vez poder resolver este modelo a través del método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Es a través del uso de la parte, ¿no? De análisis de datos del Excel. Ustedes pueden usar esta parte de análisis de datos, ¿no? Los que no tienen, por ejemplo, ahorita Livius, con Excel, ¿no? Versión 2013, 16 en adelante, pueden poder estimar un modelo de regresión lineal. Pues acá puedo seleccionar en este combo de opciones la opción de regresión, le doy a aceptar. Acá me pide el rango de entrada, el rango Y de entrada, ¿no? O sea, los valores de la variable dependiente, en este caso Y. Yo selecciono todos esos valores, ¿no? Desde el primer valor o la primera observación hasta la última observación, ¿no? Y para el rango X de entrada, selecciono las observaciones de las dos variables explicativas o independientes, ¿no? Ahí está. Y acá puedo poner algunas opciones, por ejemplo, rótulos, constante igual a 0, ¿no? Y niveles de confianza. Yo voy a poner simplemente rótulos y probablemente necesite los residuos, ¿sí? Selecciono los residuos, le doy a aceptar. Y ahí está el... A ver, acá tenía que salir.
tenemos acá 22 observaciones, ¿no? Inicialmente tenemos 23, entonces aquí hay que hacer una pequeña corrección. En análisis de datos, regresión. Vamos a seleccionar desde acá, ¿ya? El nombre de la variable. Vamos a seleccionar también desde acá, el nombre de la variable. Ahí, ¿no? Ahí está bien. Acá, acercado al visor. Las variables explicativas estaban como números, ¿no? Entonces, lo correcto era tomar todos los valores, incluyendo lo que es el nombre de la variable, ¿no? Y ahí está. Fíjense, tenemos que tener exactamente lo mismo que nos ha proporcionado el IBIOS, ¿no? Fíjense los coeficientes, acá tenemos 80, 95, 1, que es básicamente lo mismo, ¿no? Para la variable X su coeficiente es menos 0,671, ¿no? Ahí está. Y para la variable Z su coeficiente es menos 1,410, ¿no? Es otra forma más accesible, tal vez se podría decir, si es que no tienen el IBIOS, por ejemplo, ¿no? Y ahí están todos los, por ejemplo, tienen la información del R cuadrado, ¿no? Acá está el R cuadrado ajustado. También tienen la tabla NOVA, digamos, el análisis de varianza. Después tienen los diferentes estadísticos, los valores de probabilidad, los intervalos de confianza, ¿no? Y también tienen el pronóstico de Y, este es el Y estimado, ¿no ve? El Y estimado, o el pronóstico de Y, como se conoce, o el Y predicho. Estos son los residuos del modelo, ¿no? Los residuos del modelo, o sea, nos dan información muy útil, ¿ya? Bastante útil. Y es sumamente sencillo su cálculo, ¿no? Pero el énfasis que yo le quiero dar, digamos, a esta sesión es poder examinar los resultados que este software me permite encontrar, ¿no? Poder un poco escarbar, por así decirlo, cómo yo encuentro estos resultados, ¿no? Porque alguien podría decir, y comparto con muchos de los criterios que podrían tener, pero es sumamente sencillo verificar los supuestos a través de la opción View, por ejemplo, venirme a Residual Diagnostics, ¿no? O diagnóstico de los residuos, ¿no? Y ver ahí, por ejemplo, un histograma para ver la normalidad, ¿no? De los residuos. Fíjense acá, y esto es bien preciso, ¿no? El software es bien preciso porque te dice diagnóstico de qué. ¿Diagnóstico de qué? De los residuos del modelo, ¿no? O sea, el diagnóstico se hace en torno a los residuos, eso nunca se olvida. Todo diagnóstico, en todo caso, para ver normalidad, para ver autocorrelación y heteroscedasticisidad, se hace en torno a los residuos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos venir, por ejemplo, a heteroscedasticisidad y podemos replicar este resultado que les he presentado acá, ¿no? Podemos venir, por ejemplo, acá a Glexer, ¿no? Vamos a hacer énfasis en este test de Glexer, ¿ya? Primero voy a arrancar por heteroscedasticisidad, ¿ya? Luego vamos a ver autocorrelación, ¿ya? Primero arrancaremos por heteroscedasticisidad, ¿ya? Entonces, vamos a replicar el mismo resultado que está ahí en esa tabla,
Dice Residual Diagnostic, seleccionamos acá, entramos a heterocelasticidad, ¿no? Test de heterocelasticidad. Hacemos clic y ahí está un combo de opciones para poder realizar el test de heterocelasticidad. Ahí está el test de Bridge-Pagan y Godfrey, Harvey, Glexer, el test Arch y el test de White. Por ejemplo, si yo quiero ver solamente Glexer, selecciono Glexer y le doy OK. Y ahí está el test, ¿no? Sumamente rápido, sumamente sencillo. Por si acaso estoy trabajando ahora con ventanas, ¿no? O sea, con el menú y todo eso. No estoy programando. Esto se puede hacer programando sin ningún problema. Pero por esta sesión vamos a ver en las otras sesiones algo de programación en Nibius y probablemente también veamos en Stata y si es que nos da el tiempo también en el R, ¿ya? Entre los más útiles para poder realizar análisis econométrico como tal, ¿ya? No me quiero desviar en el tema de softwares, entonces haremos énfasis en lo que nos interesa. Fíjense, los resultados de Livius son, o sea, el Livius es, por definición, un software econométrico, ¿no? Econométrico. Y ahí está, nos dice la información, ¿no? De esta salida de Livius, nos dice heterocelasticidad, test de Glexer, ¿no? Y también nos da la información de la hipótesis nula. La hipótesis nula es homocelasticidad. O también no existencia o no existe heterocelasticidad, ¿no? Pues nunca se olviden eso, ¿no? En este test de Glexer, la hipótesis nula es ausencia de heterocelasticidad u homocelasticidad, que es lo mismo, ¿no? Y por contrapartida, digamos, ¿no? La hipótesis alterna o alternativa es que existe heterocelasticidad, ¿no? Es lo contrario de la hipótesis nula. Lo primero que tienen que tener bien definido y bien claro es que ¿qué estoy testeando bajo la hipótesis nula? ¿Qué estoy examinando bajo la hipótesis nula con este test de Glexer? ¿Ya? Y el test de Glexer es bastante sencillo de realizar y de hecho Novales nos indica, ¿no? Por ejemplo, el libro de econometría Alfonso Novales, el cual manejo yo, nos dice, realice la estimación de un modelo por el método de mínimos cuadrados ordinarios. En este caso, el modelo planteado es este, ¿no? Y en función de una constante, en función de X, en función de Z. Ya he hecho esa estimación, ¿ya? Ya esa estimación, ¿no? Fíjense acá. Esta es la estimación, ¿no? Acá puedo ver el output o la salida de la estimación, que es esta, ¿no? En base a esta estimación, yo estoy examinando los residuos de esta estimación o de este modelo estimado, ¿no? Ahí está el test de heterosexualidad, vuelvo ahí, Glexer, ¿no? Entonces ya he hecho esos pasos y de hecho el software lo que hace es capturar, ¿no? Fíjense en esta parte, por favor, en esta parte que la voy a sombrear. Fíjense, hay una ecuación del test, ¿no? Hay una ecuación del test. Es una regresión auxiliar, por así decirlo. Muchos lo llaman auxiliar o regresión asociado al test, ¿no? En este caso, asociado al test de Glexer, ¿no? En donde yo voy a realizar una estimación un tanto diferente, ¿no? Un tanto diferente a la estimación que habitualmente yo hago, ¿no? Fíjense qué información me está dando el software como tal. Me dice, tu variable dependiente de esta ecuación asociada a tu test es A-RESID, ¿no? A hace referencia al valor absoluto de los residuos del modelo estimado, del modelo
principal, por así decirlo, o del modelo de interés como tal, que es este, ¿no? Lo que está haciendo es capturar los residuos, sacarles el valor absoluto y tomar esa variable que va a ser el valor absoluto de los residuos como variable dependiente. Hasta ahí, perfecto, ¿verdad? ¿Ya? Y esa variable dependiente, que es el valor absoluto de los residuos del modelo, está en función o está estimado en función de una constante de la variable explicativa X, Z. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahí está, fíjense, en esta tabla, ¿no? La constante estimada, ¿no? El coeficiente de X y el coeficiente de Z, ¿no? Algo que hay que examinar dentro de esta salida es poder, pueden identificar la significancia o verificar la significancia estadística de cada variable como tal, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá, si nosotros examinamos el p-value de la variable explicativa X, al 5%, ¿no? Este p-value es menor, ¿no? Que el 5%. Por lo tanto, esta variable sería estadísticamente significativa, ¿no? Podría darnos información de un posible indicio de heterocedicidad, ¿no? Una relación que existe entre los residuos, el valor absoluto de los residuos y la variable explicativa X, ¿no? En torno a la verificación de la heterocedicidad como tal, ¿no? Y cuál es la variable que la está provocando como tal, ¿ya? En este caso podríamos decir que es X, ¿no? ¿Por qué? Porque es estadísticamente significativa. En cambio, Z, fíjense, no es estadísticamente significativa, ¿no? Su valor probabilidad es 0,14, superior al 5%, por ejemplo. Y la constante tampoco es estadísticamente significativa, y eso es bueno, ¿no? En este test como tal. Pero lo que podemos hacer es examinar directamente, y esto es lo que se debe hacer, es examinar el F estadístico de este modelo o de esta regresión auxiliar. Y este F estadístico que está presente acá es exactamente igual a este F estadístico. ¿Vale? Simple comparación. ¿Ya? Este F estadístico debemos comparar, ¿no ve? Como les había indicado acá, fíjense, a ver, este es el F estadístico, ¿no ve? De Glexer, 3.759, pero acá es 3.760, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, redondeado a 3 decimales. Ahí está el F estadístico, ¿no? Asociado a este test Glexer. Pero nosotros, para poder comparar o contrastar, ¿no? Este F estadístico, necesitamos un F crítico, un valor crítico de contraste. Y ese F crítico tiene grados de libertad, ¿no? A ver, lo voy a anotar aquí. Esta pisada. Tenemos un F crítico, ¿verdad? Y ese F crítico tenemos que compararlo contra un no, este es el F estadístico, ¿ya? Este es el F estadístico. Debemos compararlo contra un F
crítico, ¿ya? ¿No ves? Siempre eso hacíamos, si se acuerdan, en inferencia o en estadística descriptiva. Entonces, yo les pregunto, a ver, para ver si están atentos o me están siguiendo. Acá hay, vamos a poner dos opciones, ¿no? Puede ser mayor y menor. ¿Ya? Pues acá digamos que yo les digo rechazo, pues rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuándo yo rechazo la hipótesis nula? Cuando el F estadístico es mayor que el F crítico o cuando el F estadístico es menor que el F crítico. Alguien tal vez de los que están presentes se anima. Ya, a ver. Si el F estadístico no es mayor que el F crítico, yo rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Si el F estadístico es mayor que el F crítico, rechazamos la hipótesis nula. En otro caso, ¿no? Vale decir que el F estadístico es menor que el F crítico, yo no rechazo, lo voy a poner como rechazo yo, no rechazamos o no rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Esta es una forma de poder realizar el test como tal. ¿No? En este caso estamos utilizando el F estadístico, ¿no? Ahora, hay otra forma también que es a través del valor probabilidad, por ejemplo, ¿no? Esto es así, ¿no? Si el p-value es menor que alfa, donde este alfa es el nivel de significación o significancia, ¿no? Nivel de significancia. Si el p-value es menor que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por otro lado, si el p-value es mayor al nivel de significancia, entonces yo no rechazo la hipótesis nula. Este es más general, ¿no? O sea, aplicado a cualquier prueba de hipótesis, esto lo van a ver en cualquier prueba de hipótesis, siempre un valor probabilidad y lo tienen que comparar con un determinado nivel de significancia. Este nivel de significancia puede ser 1%, puede ser 5% o 10% entre los más conocidos, ¿no? Normalmente cuando en un ejercicio, ¿no? Poco, siendo énfasis al avance, digamos, de la materia de econometría, no te da, digamos, el nivel de significancia. Lo que suele hacerse es por defecto, digamos, o por convención, por así decirlo, se utiliza el nivel de significancia del 5%, ¿no? Si es que no te especifica como tal con qué nivel de significancia trabajar, ¿no? Muchos trabajan con el 5%, pero este nivel de significancia para haciendo un comentario, ¿no? Para un trabajo de investigación, por ejemplo, ya un poco más formal, eh, depende mucho del investigador, ¿no? No hay una regla como tal que te diga
tú tienes que trabajar con el 1% sí o sí. No, sino que mucho depende del criterio que tenga el investigador, ¿no? Puede trabajar con el 5 o 10%, ya dependerá del investigador. Qué nivel de significancia utilizar o nivel de confianza, si quieren, también, ¿no? Es básicamente el nivel de confianza, ¿no? Que es simplemente uno menos el nivel de significancia, ¿no? Entonces, si yo trabajo con el 5%, por ejemplo, para el nivel de significancia, el nivel de confianza será el 95%. Muchas veces aparecen así enunciados, ¿no? Realice esta prueba de hipótesis o la verificación de este supuesto al 95% de nivel de confianza, ¿no? Pues ahí ustedes recordarán que el nivel de confianza es igual a 1 menos el nivel de significancia, ¿no? De ahí pueden hallar, si es que se les complica, el nivel de significancia simplemente despejando este parámetro alfa, ¿no? Ahora, asociado a este test como tal, ¿no? Fíjense, tenemos el F estadístico, ¿ya? Estamos usando el F estadístico por ahora, ¿no? Acá abajo hay otro, otro estadístico, por así decirlo, que igual se puede usar, ¿ya? Pero vamos a usar el F estadístico, ¿no? Fíjense, y en esto también quería hacer énfasis, ¿no? A ver, voy a copiar la salida, ¿ya? Para no volver y de una y otra página, ¿no? Voy a bajar más. Ahí. Esto ya está definido, este fue estadístico, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Vamos a hacer un poco, vamos a detallar un poco más esto en unos cuantos minutos. Pero yo quiero encontrar, ¿no? El F crítico. Entonces este F crítico tiene un nivel de significancia alfa, también tiene grados de libertad, ¿ya? Digamos que los grados de libertad lo voy a denominar como B y del numerador, ¿no? Este B va a ser grados de libertad del numerador y este, por ejemplo, W va a ser grados de libertad del denominador, ¿ya? Entonces, este F crítico lo voy a trabajar, por ejemplo, como les había dicho, ¿no? Yo voy a definir el nivel de significancia por ahora, ¿ya? Al 5%, ¿ya? 0,05. Los grados de libertad del numerador, acá también te da, ¿no? En el Libius te dice cuántos grados de libertad está trabajando, con 2 y 20. ¿Ya? Eso ahorita yo les voy a explicar por qué, de dónde surge, ¿no? Ese 2 y ese 20, porque esa es la idea de este curso. A ver, este 2, ¿ya? No sé si se acuerdan, ¿no? O, bueno, a ver, les voy a hacer referencia a lo siguiente, ¿ya? Q tenemos. No. Esto es lo que comúnmente vemos en una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Para la F de Fisher, ¿no? Se pueden ahí desempolvar sus tablas, ¿no? Es una notación común, ¿no? B son los grados de libertad del numerador, como les he dicho, y W los grados de libertad del denominador. Es lo único que me está diciendo. Pero en este caso, para esta prueba como tal, para el test de Glexer, yo estoy utilizando un F estadístico, o un F crítico, perdón, con
Q grados de libertad numerador y T menos K grados de libertad denominador. ¿Ya? En este caso, ¿no? Q es equivalente, en este caso, a K menos 1, ¿ya? Pero alguien se preguntará, ¿qué es K? K es el número de parámetros del modelo como tal, ¿no? En este caso de esta regresión. Fíjense, contamos los parámetros, tenemos 1, 2, 3. ¿Ven? 3 parámetros. Entonces, K va a ser igual a 3. ¿Ya? K va a ser igual a 3. Algo también que hay que precisar acá, que es T, ¿no? Acá tenemos T. T es el número de observaciones que disponemos para poder realizar este test, por ejemplo. Y aquí está, nos está dando la información de observaciones incluidas. Tenemos 23, ¿ya? 23 observaciones. Entonces, yo tengo, ¿no? F de K menos 1, que es equivalente a Q, ¿no? Si K vale 3, 3 menos 1 sería 2. 23, ¿no? T menos K. T vale 23 y K vale 3. 23 menos 3 me da 20. Y el nivel de significancia yo ya lo he determinado. Y ahí está. Ahí está. Eh, tengo toda la información para poder encontrar el F crítico, que es un valor, es un número. Una vez que pueda encontrar este F crítico, voy a poder contrastar con este F estadístico y voy a poder determinar si es que existe o no heterocedisticidad. Hasta ahí quisiera consultar, quisiera hacer una pausa para saber si existe alguna duda, alguna consulta, algo que no ha quedado claro y que quieran que se pase hasta ahí, porque vamos a escarbar un poco más en esto. Y sé que si me entienden este ejercicio o este test, los demás tests van a ser sumamente sencillos. Buenas noches, profesor. ¿Logra escucharme? Sí, sí, sí. Buenas noches. Eh, el F crítico también sería también se le denominaría F tablas, ¿no? Y el F estadístico, F calculado, también es válido, ¿no? Esa notación. Claro, claro. Muchos autores, y esto es bien importante, muy buena la pregunta, precisar porque hay muchos estudiantes se confunden, ¿no? Piensan que son otros conceptos, otros valores, digamos. Son sinónimos, como a lo largo de lo que le estaba explicando, le estaba diciendo, ¿no? Eh, y, es, y es bien pertinente aclarar esto. El valor F estadístico también se llama F calculado, porque detrás de ese concepto o el estadístico como tal hay un procedimiento, ¿no? Hay un procedimiento que está detrás de ese F eh, estadístico. ¿Ya? Por eso también se le llama F calculado. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el T, con la chi, digamos. ¿No? Por otro lado, para el caso del F crítico, también se llama F de tablas. ¿Por qué de tablas? Porque yo voy a utilizar una tabla de distribución de frecuencias y voy a encontrar el valor crítico en las tablas. Por eso se llama F de tablas. Simplemente es un sinónimo que se le da. Gracias, profesor. No, de nada. ¿Alguien tal vez alguna pregunta más?
tal vez hay preguntas en el chat, no sé. O, no tengo claro. Ya, a ver. Como les digo, si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en preguntar, en consultar. Hasta ahí yo creo que tranquilamente pueden encontrar este valor crítico, ¿verdad? Este valor crítico, F crítico. Este F crítico, este F crítico eh, este F crítico lo pueden buscar de las tablas, ¿verdad? ¿Ya? A ver, ahorita no lo tengo disponible las tablas, pero lo pueden Disculpe, profe, tengo aquí la tabla. ya. A ver, ¿quién está participando? Yo, profesor Rodrigo de la... Puedes buscar entonces en la tabla de la distribución F para un nivel de significancia del 5%, para 2 grados de libertad numerador y 20 grados de libertad denominador. Pero de igual forma, 3,49. ya, yo les voy a presentar igual las tablas. Ahorita voy a compartir. Estoy buscando el libro de Gujarati, ¿ya? El libro de Gujarati es muy bueno para econometría básica y en las últimas páginas están las tablas, ¿no? De las diferentes distribuciones. A ver, ahorita les voy a mostrar, estoy buscándolo. Sumamente no es muy complicado, es sencillo. Ya. En el libro de Gujarati, ¿no? Por ejemplo, si pueden ver, por ejemplo, acá, ¿no? He buscado Gujarati Econometría en Google y he descargado el libro directamente. Es muy fácil de la descarga, muy sencilla. Y me he venido directamente a la página 880, al apéndice de tablas estadísticas, ¿no? Y acá fíjense, tenemos en esta fila grados de libertad para el numerador y en la columna grados de libertad para el numerador, ¿no? Y también tenemos en esta primera columna los valores probabilidad, fíjense. Este es al 5%, ¿no? Al 10%, este es al 0,25%, ¿no? 0,25, ¿no? Aquí está, por ejemplo, al 1%. Este será al 25%, ¿no? No es muy usado. Pero al 5% lo tenemos acá. Y había un valor, un dato que me dijo uno de sus compañeros, ¿no? Pues básicamente lo que tienen que hacer es venirse primeramente a la fila, ¿no? ¿Cuántos grados de libertad para el numerador necesitamos? Fíjense, necesitamos 2, ¿no? Yo me centro en esta columna, 2. Y para el denominador eran 20, ¿no ves? Bajo, bajo, bajo más, hasta llegar a ver, hasta 20, ¿no? Estamos en esta columna, ¿sí? Hasta acá. Al 5% me dice 3,49 es el resultado que halló compañero, ¿verdad? Compañero que participó. Sí, profe, ese número. 3,49, ¿no?
Y es así la forma en la cual tienen que hallar, es sumamente sencilla. Lo único que necesitan es conocer, como les había indicado, ¿ve? El nivel de significancia, en este caso, a la Gujarati, ¿no? Grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Estas tres cosas nomás necesitan y buscan.